¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte nuevamente. Vamos a trabajar en nuestro libro de lectura y en esta oportunidad pues vamos a ver la lección número 6. Creo que has estado trabajando bastante bien, has estado respondiendo adecuadamente, así que veamos este otro procedimiento. Aquí tenemos lo que son las noticias. Es algo diferente, pero que has estado viendo normalmente, especialmente en este tiempo ha habido diversidad de noticias. Si tus padres tienen la costumbre de, o algún familiar de comprar a Prensa Libre, nuestro diario, ahí te darás cuenta cómo viene estructurada una noticia. Así que lo vamos a empezar a ver, son bastante sencillas. Y veamos, voy a ir leyendo algunos aspectos, los más importantes. Dice noticias. Estas se transmiten en la radio, internet, en la televisión y especialmente en los diarios, que es normalmente lo que vamos a estar trabajando. Que han sido uno de los medios predilectos para que las personas se enteren de lo que sucede en sus barrios, comunidades, países y en el mundo. Las noticias deben responder a varias preguntas que permiten que los lectores imaginen y comprendan los sucesos sobre los cuales se les informa. Es importante que una noticia va a ir enfocada a dar a conocer un aspecto o un suceso, un evento en una comunidad o en nuestro país, ¿verdad? Específicamente, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Así que lo que vamos a estar trabajando y viendo en esta lección dice, vamos a conocer cómo está estructurada una noticia, secuencia cronológica, que eso es muy importante. También vamos a ir viendo el significado de palabras, ya que si tú miras la Prensa Libre, por ejemplo, van a ver algunas palabras raras que se usan, pero que en el contexto noticiero son muy utilizadas. Entonces es importante también ir leyendo. Eso nos genera mayor lectura para tener más interpretación o más capacidad de conocer diferentes palabras. Vamos a reconocer información y vamos a crear nuevos textos en base a lo que estemos trabajando. Para poder leer una noticia en la página 57, ahí te da algunos pequeños parámetros, es decir, de cómo tiene que ir estructurada la noticia. Esto te va a servir para elaborar tu propia noticia. Algunos ya la han estado trabajando y se guiaron con las instrucciones, con los ejemplos y les quedaron nítidas. Si tú todavía no lo has hecho, esperaría que con esto ya lo puedas trabajar sin ningún inconveniente. ¿Cómo leer las noticias? Dice, todos los textos, las noticias poseen una estructura que permite a los lectores acceder a la información de manera rápida y sin complicaciones. Estos medios impresos o electrónicos cuentan con cierto número de elementos, es algo muy importante, y al observar la manera como la información está colocada en la noticia, por ejemplo en esta que es Encuentra el agua en Marte, es posible identificar cada uno de los elementos. Y ahí hay unos aspectos como volanta, epígrafe, titular, título, entradilla, cuerpo de la noticia, recuadro, imagen y pie de foto. Ahora, esos son todos como los subtítulos que estuve leyendo de cada uno de los aspectos. Están numerados del 1 al 13 y si te das cuenta en la lectura, en esta del semanal, toda la información está numerada para dar a conocer los 13 aspectos que te menciona que tiene que tener la estructura de una noticia. Son los 13 aspectos que están en este ejemplo. Más o menos vas a tener 2 minutos porque lees rápido para poder hacer esta lectura. Así que si ya estás en este punto, sería bueno que le dieras pausa al video para poder hacer la lectura. Después de hacer la lectura, entonces vienen las estrategias de comprensión. Y aquí vas a recuperar la información, interpretar el texto y a reflexionar. Puede ser que algunas cosas sean un poquito complicadas, pero va a ser importante, como lo he mencionado en el video anterior, que puedas tener a la mano tu diccionario o tu teléfono, computadora o tablet
donde tú puedes estar investigando el significado de algunas palabras que te esté costando. En la recuperación de la información, primer punto, lo importante es no regresar. Aquí dice, vas a indicar en qué orden cronológico sucedieron los hechos que han permitido los hallazgos del explorador Curiosity. Toma en cuenta que esos hechos no aparecen precisamente en una secuencia dentro del texto. Quiere decir que lo primero que vas a hacer es ordenar los puntos que aparecen ahí en el numeral 1, pero los vas a ordenar de acuerdo a cómo sucedieron, no a cómo aparecen en el texto. Entonces, eso te va a dar un parámetro para poderlo trabajar. Uso de sinónimos. Entonces, ¿qué hice? Identificará las expresiones que se utilizan para referirse a los siguientes sustantivos. Es decir, aquí vamos a poder buscar sinónimos, pero no es que los busquemos en un diccionario, sino el sinónimo que se le da en la lectura. Por ejemplo, a Marte. ¿Cómo se le menciona a Marte dentro del texto? Puedes decir, bueno, mencionan que se ha investigado el cuarto planeta del sistema solar. Entonces, ese es un sinónimo que se utiliza en el texto para referirse a Marte, entre otros. Así que ahí tienes Marte, que es una muestra, que es Curiosity, pero desde el punto de vista del texto. No es que los vas a buscar en internet o en un diccionario. Simplemente vas a buscar en el texto a qué otra palabra o palabras se utilizan para referirse a ellos. En la interpretación del texto, dice, vas a organizar a partir de las ideas principales y secundarias. Todas las noticias deben responder a 6 preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y por qué? Entonces, la idea principal está relacionada con, y ahí te da el parámetro dentro de las instrucciones, dice, vas a separar la información principal, es relacionada al hallazgo de agua en Marte. Esa es la información principal. Por lo tanto, vas a responder a las preguntas. Dice, resume la información principal que responde a las 6 preguntas y apunta las ideas. Por ejemplo, ¿qué? ¿De qué trata el texto? Bueno, hallazgo de agua. ¿Dónde? ¿En dónde fue el hallazgo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que encontraron eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo detectaron? ¿Quién o quiénes lo detectaron? ¿Y por qué se ha dado eso? ¿O por qué? Entonces, de ahí vas a contestar. Después de responder cada una de esas interrogantes, vas a escribir los aspectos. Todo eso va relacionado con la idea principal del texto. Luego vas a colocar ideas secundarias del texto. Es decir, aspectos con los que llenaron la información para dar a conocer eso. Por ejemplo, que hubo otra exploración en Marte a través de otros robots, y así sucesivamente tú puedes ir trabajando. Y la última parte, que es la reflexión y valoración, esta está un poquito más sencilla. Dice, sin volver a leer el texto, aquí es muy claro, aunque con la recuperación es importante eso, mantenerlo siempre. Vas a identificar con un chequeoncito los datos que no están incluidos en la lectura o en esa noticia. Ahí te mencionan 6 aspectos. Vas a marcar todos aquellos que no se mencionan en la lectura. Por ejemplo, se menciona el nombre de los creadores de Curiosity. Si se menciona, lo dejas así sin el chequeón. Si no se menciona, lo chequeas. Por ejemplo, nombre de los componentes encontrados en las muestras. Si se mencionan los componentes, no lo marcas. Si no se mencionan, lo chequeas. Entonces, de esa manera vas a trabajar. Luego vas a crear un nuevo texto. Dice, imagina que el Curiosity sigue explorando el planeta Marte por un año más y redacta la noticia que complementa la que leíste. No olvides responder a las 6 preguntas básicas. Coloca un título y un subtítulo. Yo sé que es un espacio pequeño, pero intenta hacerlo de la manera más resumida posible, muy similar a como llenaste la página 59. Así vas a trabajar ese pequeño aspecto. Lo más sencillo, lo más fácil, pero siempre respondiendo a las 6 preguntas que se te mencionan. De ahí vas a tener la siguiente noticia, que es Sao Paulo, Brasil, un accidente que se dio.
Tiene una sola página de trabajo, así que espero que te vaya muy bien en esa página, que le puedas seguir echando ganas, que lo leas, que lo disfrutes y sobre todo que lo hagas a conciencia. Recuerda que es algo que te va a ayudar a mejorar tu lectura. No solo va a ser por notas en este libro, sino cuando vayas a trabajar algún otro curso, te va a ayudar a que puedas a poder identificar y reflexionar un poquito mejor. Así que Dios te bendiga y sigue echando ganas en esta época de crisis que estamos atravesando. Bendiciones.